pantalla de espera.
Excelente. Ok, creo que ya ahora sí podemos escucharnos las dos. Y bueno, saludo a todos los que nos están viendo, si es que alguno ya está por acá. Primero de decirles que muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la primera entrevista que hacemos en el canal. Yo estoy pues muy feliz en realidad que sea por este tema, un tema muy importante, un tema que bueno, hasta ahora se está haciendo ver en nuestra región, especialmente bueno, de Hispanoamérica, pero especialmente Centroamérica. Estos temas están bastante nuevos, pues son bastante novedosos, pero fuera de eso, en Costa Rica siempre, ¿verdad? Pionera en estos temas, nos están tratando de meter una ley trans que ahora vamos a discutir un poco, pero muy claramente viene en la misma línea que en España y que en otros países en Europa y diferentes estados de Estados Unidos, en donde vulnerabiliza no solamente a la mujer, lo que significa esto en la misma legislación, y más allá de eso, lo más preocupante, la niñez, ¿verdad? Que a partir de los 12 años les da básicamente a los niños la misma condición que los adultos, no solo para hacer cambios registrales, sino para hacer todo tipo de cambios en su imagen, incluso aquellos que no tienen pues ningún tipo de reversibilidad, ¿verdad? Por no decir la mayoría de estos casos. Bueno, sin más preámbulo, presento muchísimas gracias aquí a Paula Fraga, que es jurista, es abogada y de española, por supuesto. Es especializada en la defensa de la infancia, en derecho penal y derecho de familia. Es integrante de Alianza contra el Borrado de las Mujeres, donde está integrado por mujeres de diferentes profesiones, juristas, psicólogas y demás, que pues llevan diferentes temas contra las leyes trans y de esta índole. Además que es una de las juristas que se encargó de redactar la ley, perdón, la contraargumentación jurídica y política contra la ley trans en España, lo cual es importantísimo porque eso es justamente lo que vamos a estar discutiendo hoy, aunque sea para el caso de Costa Rica. Y también es una divulgadora y columnista en el periódico El Español, además de que en general se dedica a discusiones políticas y jurídicas en diferentes medios. Además se encuentra hoy en día cursando el doble grado de periodismo y ciencias políticas. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues no sé si quieres decir algo. Nada, simplemente que muchas gracias por invitarme, que es un placer estar aquí. Ya sabes que soy gran seguidora de lo que vais haciendo por allí, que me gusta mucho el discurso en favor de la hispanidad que estáis haciendo desde Costa Rica y bueno, un placer estar aquí, así que gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos de nuevo por estar acá, es un honor tenerte, y más con todo este currículum que acabamos de repasar, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, la primera parte de esta entrevista, como ya habíamos discutido un poco, es el proceso, hablarnos un poco, ¿verdad? Como cómo fue este proceso de lucha contra la ley trans en España, vos que estuviste tan involucrada. En general, bueno, ¿cuáles serían los elementos más preocupantes? Pero si puedes hacernos tal vez un repaso sobre bueno, cómo empezó este tema trans allá en España, cómo se empezaron a dar cuenta ustedes, que ya se veía, digamos, de un inicio esto, o fue poco a poco revelándose, ¿no? O sea, me gustaría saber un poco cómo fue este desarrollo. Pues la verdad que nos dimos cuenta poco a poco, porque lo que pasó aquí es que se empezaron a aprobar leyes trans autonómicas, porque en España tenemos el Parlamento estatal, pero después, bueno, pues con la historia de las comunidades autónomas, pues tenemos territorios en España que pueden tener su propia legislación. Ese es uno de los problemas también de la no centralización, ¿no? O sea, de algo tan importante como es la legislación. Y entonces fueron aprobando estas leyes trans autonómicas. Las feministas al principio las observábamos con muchísima cautela y con muchísimo que sabíamos que algo no funcionaba en esa ley. Lo que pasa que al ser de aplicación autonómica y no ser de aplicación estatal, pues entonces no tenía las problemáticas asociadas que vamos a explicar posteriormente, ¿no? Entonces lo fuimos viendo poco a poco a través de esas leyes trans autonómicas, luego con políticas trans y transgeneristas en estas comunidades autónomas, pero ya cuando estalló todo y ya vimos cuáles eran los verdaderos peligros de esta ley, pues fue cuando surgió y apareció Podemos, que empezamos a ver cómo se sustituía, bueno, el partido Unidas Podemos, que ahora es Sumar, ¿no? Que es un partido de izquierda caniche, vamos a llamarla, de izquierda posmo, absolutamente doblada y resignada ante
ante las políticas identitarias de todo tipo, desde nacionalismos fragmentarios hasta todas las políticas queer y las políticas transgénero, ¿no? Entonces vimos cómo estaban empezando a sustituir el discurso feminista de toda la vida y clásico en defensa de los derechos de las mujeres por un discurso transgenerista, ¿no? En el que se nos estaba diciendo desde instituciones que, bueno, que el sujeto político del feminismo ya no son las mujeres, ¿no? Sino que hay que abrir, hay que repensar el sujeto político del feminismo, ¿no? Entonces empezamos a ver esas primeras señales de alarma. Y cuando propusieron la ley trans ya en la legislatura anterior, que fue aprobada en esta legislatura, pero ya hace 6, 7 años en la legislatura anterior, Podemos propuso una ley trans, entonces ahí ya la cogemos las juristas, empezamos a estudiarlo y dijimos, esto es un ataque directo a los derechos de las mujeres, a los derechos de los niños y de las niñas, y ahí fue cuando empezamos a organizarnos, ¿no? Y al principio fue durísimo porque éramos muy pocas mujeres en España, muy pocas, alzando la voz contra esto y bueno, y entonces los acosos que nos hicieron fueron tremendos, simplemente pues se nos tachó de transfobas, de fascistas, de rancias, de ultraconservadoras. Y además el problema ya no solo fueron los acosos en redes, ojalá se quedaran en las cositas en redes, es que más gente, mujeres que estábamos escribiendo en medios de izquierdas, nos echaron de esos medios de izquierdas, empezamos a mí me cancelaron no sé cuántas charlas en instituciones y en lugares que se dicen de izquierdas. Hace unos meses me cancelaron una en comisiones obreras, o sea, yo, una mujer marxista que está defendiendo los derechos de las mujeres y me cancelan en comisiones obreras porque transfobia, ¿no? Entonces, claro, al principio sí que fue fastidiado porque éramos muy pocas, pero es cierto que poco a poco, igual que nos sacaron la voz en otros en medios de izquierdas, nos lo dieron en otro, que esa es una crítica que también tenemos que soportar constantemente, es que vais a medios de derechas, efectivamente, porque no me voy a quedar en mi casa clamando para las paredes de mi casa. Y yo voy a ir a todos los sitios donde se me dé voz, porque yo quiero que llegue el discurso de la vulneración de derechos de mujeres e infancia que comporta esta ley, ¿no? Y entonces yo me siento con el mismo diablo si hace falta y voy a donde tenga que ir. Y entonces, a base de muchísima divulgación, de ir llegando a otros medios y de hacer todo esto, pues bueno, pues fuimos saliendo cada vez más y teniendo más presencia mediática, y luego también empezamos a hacer muchísima movilización social. Como te digo, se contaban con los dedos de una mano las mujeres que estábamos haciendo esta divulgación pues hace 6 o 7 años, y sin embargo desde hace 2, 3 años para aquí hemos salido miles de mujeres a la calle. En el 8M, por ejemplo, o en unas manifestaciones anteriores, conseguimos llevar a más de 10.000 mujeres que estaban pidiendo la dimisión de Irene Montero, la ministra de Igualdad aquí en España, por la aprobación de esta ley. Entonces, pues bueno, independientemente de que es una lucha fastidiada y que además somos nosotras sin ningún tipo de medio contra un lobby, contra una masa absolutamente organizada, o más que una masa, un grupo pequeño, pero que mueve una masa y que convence porque tiene todo el aparato mediático, ¿no? Y entonces puedo decir que, vamos, las feministas españolas estamos presentando una batalla que está siendo dura, desde luego, pero que, bueno, que va dando sus resultados. Obviamente, la ley trans se aprobó porque aquí quien tiene el poder es quien tiene el BOE, el Boletín Oficial del Estado, a la mano, ¿no? O sea, es decir, quien aprueba las leyes, y la ley trans se aprobó, pero para mí no es el fin de la guerra, ni muchísimo menos, es una batalla perdida, ¿no? Pero desde luego vamos a tratar de seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para que esta ley sea derogada, y yo creo que será así porque ya se están empezando a ver las consecuencias de esta ley. Hablaremos ahora de esas consecuencias, pero en fin, que la lucha va a continuar y hasta que acabemos derogando esto. Bueno, es interesante que hables de eso, cómo es que los activistas, ¿verdad? Las activistas de estos temas siempre reciben muchísimo odio. Bueno, como decís, pues ojalá solamente en línea.
Ya nosotros con solamente posicionarnos en contra de esta ley, incluso haciendo un análisis, aunque sea relativamente superficial en comparación a lo que ya vos has hecho, jurídico de esta ley, ya inmediatamente están todos los comentarios de odio, ¿verdad? De ser transfos, que esos fascistas, ¿a quién le querés llegar con esto, ¿verdad? Y nosotros, Sí, es la misma de esta izquierda, digamos, postmoderna, que le llamamos nosotros indefinida, ¿verdad? Que, bueno, sí. en realidad, un poco de esta misma línea, ¿cuáles entonces serían como los aspectos más preocupantes de este tipo de leyes? Hablemos especialmente de tu caso, que es España, pero en general nos gustaría saber, bueno, ¿qué es lo que lleva a querer tener un activismo, ¿verdad?, en contra de estas leyes. Bueno, realmente lo que me movió para hacer este activismo, por supuesto también la defensa de los derechos de las mujeres y que esto supone un retroceso sociojurídico para toda la ciudadanía, ¿no? Pero sobre todo lo que me movió fue la defensa de los derechos de los niños y ver cómo afecta esto a los niños y a las niñas y bueno, cómo se está introduciendo en las escuelas un discurso queer y un discurso transgenerista que hace confundir a los niños y que hace que empiecen pues, tránsitos que comportan un bloqueo hormonal, una hormonación cruzada, incluso mutilaciones sacándose el pecho las niñas, o sea, son cosas muy graves, ¿no? Y esto ha pasado en países con este tipo de legislación. Por ejemplo, en Reino Unido aumentó en más de un 6.000% en 10 años los niños y las niñas que decían sentirse trans, y eso desde luego no sucede por magia, eso sucede porque hay un discurso transgenerista con el que están bombardeando a los niños y a los adolescentes desde las plataformas mediáticas, vía Netflix, vía bueno, desde todas esas plataformas y sobre todo los colegios. Aquí en España se ha sustituido el discurso de la igualdad por el discurso de la identidad. Entonces, claro, tenemos el problema que si antes las feministas decíamos necesitamos una coeducación en las escuelas para explicar, por ejemplo, cómo impacta el porno en la educación sexual de los niños y las niñas, bueno, necesitamos una educación libre de estereotipos para que los chavales se desarrollen libremente como quieran. Todo eso, que para mí era lo justo y lo bueno para la infancia, se ha sustituido por, bueno, es que si un niño juega con Barbie y tiene amigas niñas, es que igual es una niña en el cuerpo equivocado. Es decir, estamos volviendo a los estereotipos patriarcales más rancios y más antiguos que pueda haber en nombre de la diversidad y en nombre de la modernidad y en nombre de una inclusión y de una falsa protección a colectivos. Y digo falsa protección porque esta ley nada tiene que ver con las personas transexuales y ahora también lo explicaremos. Pero me preguntabas por lo más preocupante, ¿no? Y lo más preocupante, aparte del tema que acabo de explicar de los niños y de las niñas, que también podremos desarrollarlo luego, lo más preocupante es la ley en sí, o sea, porque no hay nada bueno en esta ley, porque son los principios que vertebran esta ley y los principios que la estructuran los que ya vienen mal de base, ¿no? Y hacen que, bueno, pues que salga una ley como la que sale, que vulnera derechos de las mujeres y que además nace, desde mi punto de vista como jurista, inconstitucional, que habrá que verlo en el Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, trae uno de sus principios vertebradores es la autodeterminación de género, o mejor dicho, autodeterminación de sexo. ¿Eso qué significa? Aquí en España, hasta la aprobación de esta ley trans, un varón que quería hacer un tránsito a una mujer, bueno, pues para hacer ese cambio de sexo registral, lo que tenía que hacer era presentar un informe médico de disforia de género y además tenía que hacer un tratamiento hormonal durante 2 años. Este tratamiento hormonal se podía dispensar por razones de edad o por razones de salud, es decir, que ya poco estaban exigiendo, lo único que estaban exigiendo era un certificado médico de disforia de género. Bueno, pues esta ley lo que hace, que además en esa línea va la ley de Costa Rica también, pues ahora lo que hace es sacar todos esos informes médicos, es decir, que cualquier persona sin ningún tipo de problemática, de inconformidad con su propio sexo, de problemática de disforia de género, puede ir al registro y decir, oye, mira, yo es que me siento del sexo contrario y ya está.
sin hacer ningún cambio en el aspecto, sin nada. Entonces, pues claro, el problema es que eso invita al fraude de la ley y eso invita a la motivación espuria, a un montón de varones que se están autoidentificando mujer para, bueno, pues para entrar en categorías deportivas femeninas, en prisiones de mujeres. Es que vamos a noticia por día. Es que justo antes de entrar en el directo estaba leyendo el periódico y veo que un señor un señor que trabaja de policía se ha autodeterminado mujer, se sigue llamando Manolo, es que parece una broma de mal gusto, se sigue llamando Manolo, el bueno del policía, y dicen que por favor lo traten como una mujer, pero que se llama Manolo. O sea, es que no tienen ni que cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque quiere estar trabajando como mujer policía por las causas que sean, que obviamente tendrá sus motivaciones espurias para hacer eso, porque si no, es que no hay más explicación, ¿no? El otro día, por ejemplo, veíamos también una noticia en la que un preso en Alicante, un hombre interno en un centro penitenciario, pues decía que se sentía mujer, lo cambiaron a un módulo de mujeres, a una prisión de mujeres, y dejó embarazada a una mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el problema de la autodeterminación de género es esa, que ni siquiera tienen que demostrar que hay una patología, porque hay que decir que la disforia de género es una patología, es una psicopatología. Por supuesto que una persona que cree estar en un sexo equivocado tiene una psicopatología y tiene que ser tratado como tal. De hecho, es que quienes estamos defendiendo los derechos de las personas transexuales y las personas con disforia de género somos nosotras las que estamos diciendo hay que dar una asistencia sanitaria adecuada. Y no aquí decir que cualquiera porque diga que se siente del sexo contrario ya abrir la manga con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso que esta ley viene formulada en principios absolutamente nocivos, como es el de despatologización, como acabamos de explicar, o el de autodeterminación de género. O sea que esta ley realmente debería ser derogada en su totalidad o en casi la totalidad. Y agregando el tema de la despatologización, la autodeterminación sexual, um, ¿cómo se podría hablar de un borrado de la mujer? Hablemos de cómo es que este tipo de leyes borran a la mujer. Bueno, pues para empezar, esta ley supone el borrado jurídico del sexo. Es que niega la evidencia científica, la realidad material, o sea, es que estamos en un punto tan esquizofrénico, si se me permite la expresión, ahora mismo y tan absolutamente demente, que viene una ley que te viene a decir que no, que el sexo ya no es una realidad biológica inalterable, sino que es lo que cada persona sienta en el momento que determine. Y entonces eso supone a efectos prácticos el borrado jurídico del sexo, ¿no? Eso para empezar. ¿Y por qué hablamos del borrado de las mujeres? Bueno, porque lo que se está haciendo es que varones autoidentificados mujeres estén accediendo a espacios femeninos y echando a las mujeres de sus propios espacios. Entonces, por ejemplo, hace unos años en Oaxaca, creo que se llama, México, bueno, es que lo digo fatal, no sé cómo es. Bueno, en un sitio de México que no me sale bien el nombre. Bueno, pues allí sabes que las listas paritarias son unas listas cremallera en las que tienen que ir un número igual de hombres y de mujeres, bueno, pues para presentar una candidatura a unas elecciones. Bueno, pues en ese territorio, que digo siempre mal el nombre, bueno, pues en ese territorio se querían presentar 12 varones y ¿qué hicieron? Como allí ya tenían una ley trans, dijeron, bueno, pues 6 hombres autoidentificados mujeres y 6 hombres. Entonces, es que eso es un borrado literal de la mujer, ¿no? Resulta que estábamos haciendo políticas de paridad, políticas para que la mujer tuviese acceso a lo público, porque obviamente venimos de donde venimos socioculturalmente, históricamente, entonces estaban haciendo esas políticas de cuotas y tal, son políticas de cuotas que ahora las están
reventando con las políticas transgeneristas. Eso pasó en México, aquí en España también que en la ley trans se haya metido la sustitución de palabra madre por progenitor gestante, ya no podemos hablar de madres, hay que hablar de progenitor gestante, o sea, es un borrado literal de la mujer y un borrado de las realidades asociadas a la mujer, o sea, porque se habla de progenitor gestante porque no se quiere decir que somos las mujeres las que gestamos y las que parimos, ¿no? O sea, ahora cualquier ser parece ser que puede parir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese borrado. ¿O qué mayor borrado puede haber que, por ejemplo, en categorías deportivas femeninas, lo que acaba de pasar también aquí hace unos días, como digo, vamos a noticia por día. Hace Valentina Pretillo, un varón autoidentificado mujer que estaba compitiendo, clasificándose para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues le ha robado el puesto a una mujer, esta sí, mujer, porque ha nacido con sexo femenino y le ha robado el puesto. Y a esta mujer le ha sacado la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Y entonces si eso no es borrado literal del trabajo de una mujer que lleva preparándose toda su vida para unos Juegos Olímpicos y que está haciendo ese trabajo, viene un señor que es un hombre mediocre en las categorías deportivas masculinas y dice, bueno, pues me meto a las mujeres a ver si gano algo y efectivamente lo gana porque tenemos características sexuales diferentes, porque nacemos diferentes, tenemos una capacidad pulmonar diferente, tenemos características biológicas diferentes, ¿no? Y parece mentira que a estas alturas de la película, con 3 siglos de lucha que lleva el feminismo encima, que tengamos que volver a explicar los hombres y las mujeres nacemos diferentes, ser mujeres XX y ser hombres XY. Y en eso estamos, porque estamos, como te digo, en el borrado literal de las mujeres de la esfera pública y toda la persecución, además, a las mujeres y a las feministas críticas con todo esto, que no nos borran literalmente porque no pueden, pero desde luego si pudieran lo harían, porque yo no he visto un movimiento más sectario, más inquisitorial y más y que persiga más a las mujeres y a las feministas que el movimiento transgénero. Es terrible. Sí, yo recuerdo de hecho hace unos años en Costa Rica se estaba llamando incluso a pegarle, ¿verdad? A las Sí, sí, feministas sí. radicales, que no necesariamente yo soy feminista radical en lo absoluto, pero no por eso jamás estaría a favor de que se le pegue a una mujer, mucho menos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Es un 8M. Y en efecto Sí. estaban llamando a pegarles, ¿verdad? Tanto mujeres cis como trans, ¿no? Sí. Sí, sí, no, y aquí ha pasado en España. En España ya nos han dado en 8M, hemos tenido problemas con agresiones físicas, hemos tenido, o sea, es tremendo. Y hace poco, por ejemplo, Rasti, que es un psicólogo español que escribió el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, junto a Marino Pérez, bueno, son 2 psicólogos que escribieron aquí este libro, ¿no? O sea, y ellos bueno, pues también defienden posturas feministas, pero sobre todo defienden la historia desde el tema de la psicología, ¿no? Joder, fueron a presentar su libro y tuvieron que salir de la librería con escoltados por la policía porque estaban amenazando con quemar la librería con la gente dentro. No. Y así estamos en España con esto, ya te digo, nosotras nos han agredido físicamente, llaman a nuestros trabajos para que nos echen, o sea, es tremendo sectarismo y tremenda eso, el no querer ni escuchar a la otra parte, ¿no? Y encima cuando somos eso, personas que estamos defendiendo posturas progresistas, y es que eso ya significa algo ahora mismo. Bueno, muchas gracias por eso. Te iba a preguntar, en esta lucha, ya adelantaste bastante en la primera parte de la entrevista, pero me gustaría saber cuáles fueron tal vez, cuál fue este proceso de lucha, cómo se desarrolló acá, allá en España, cuáles fueron los principales desafíos y logros tal vez que se han logrado. Bueno, sobre todo los grandes logros es haber tenido al fin altavoz mediático, ¿no? Y el haber sido capaz, porque al principio nos encontrábamos con un techo tremendo, era silencio, no se podía hacer la más mínima crítica, las mujeres que estábamos en medios de izquierdas nos expulsaron como si fuéramos el mismo diablo.
y teníamos muchísimos problemas para eso, acceder al espacio público. Éramos mujeres en redes y nada más, ¿no? Y al final redes, por supuesto, es una herramienta bastante poderosa, pero al final tampoco es la opinión pública o publicada, mejor dicho, ¿no? Y entonces hay que llegar ahí, ¿no? Y uno de los grandes logros fue ese, empezar a hacer mucho ruido mediático, las movilizaciones sociales en la calle, el reunirnos con partidos políticos. Nos organizamos, por ejemplo, desde Alianza contra el Borro de las Mujeres, nos hemos reunido con casi todos los partidos del arco parlamentario, menos con Vox, y tampoco nos reunimos con Unidas Podemos porque, bueno, porque no están dispuestos a escucharnos, ¿no? Que son los que han puesto en marcha estas políticas transgeneristas. Desde Unidas Podemos lo único que recibimos es difamación, críticas, bueno, ojalá fueran críticas, lo que son es difamación pura y dura y señalamiento público. Y bueno, y han puesto todo el sector mediático progresista, entre comillas, español, está al servicio de las instituciones, o sea, de esta izquierda posmoderna identitaria que tenemos en instituciones, y entonces ha sido muy complicado, pero es cierto que estamos llegando y que bueno, y que ahora tristemente, porque esto no lo queríamos, por la aprobación de la ley trans, verán que toda esa divulgación que hemos hecho estos años teníamos la razón, porque ya se están viendo esos casos de hombres autentificados mujeres en prisiones de mujeres, todo lo de las categorías deportivas, todo lo que va a pasar con la infancia. Yo estoy absolutamente segura que con el tiempo padres y madres van a denunciar al Estado. Van a denunciar al Estado por introducir estas cuestiones en los colegios, porque va a haber un montón de niños y niñas que en un futuro sean adultos detransicionados, como ya está pasando en Inglaterra, en Suecia, en un montón de lugares donde ha habido y va a empezar a haber responsabilidades institucionales y responsabilidades también pues para las clínicas, ¿no? Que están fomentando todo esto. ¿Y cuáles serían como estrategias o tácticas que fueron tal vez más efectivas que tal vez en otros países pudiéramos emular? Las más efectivas, desde luego, son hablar de lo que pasa con los niños y con las niñas, poner los ejemplos de países como Inglaterra. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos el caso de Keira Bell, que denunció a Tavistock, que es una clínica de identidad de género que al final tuvo que cerrar porque le empezaron a salir más casos, y cerró, entre otras cosas, por la lucha de las feministas radicales, de las feministas en Inglaterra, y la denuncia de esta chica, una chica que fue con 13, 14 años a la clínica. Era una típica chica estereotípicamente masculina, o sea, pues que vestía más de chico, entre comillas, ¿no? Hablando con los estereotipos. Y todo eso, y luego simplemente era una mujer, cuando se desarrolló, una mujer lesbiana que vestía estereotípicamente de chica y punto, o sea, perdón, de chico y punto, nada más, ¿no? Pero ¿qué hace con esos niños y con esas niñas todo el tema queer y el tema transgénero? Decirle, ay, no es que seas una niña que te vayas a desarrollar en una mujer lesbiana, es que probablemente seas un niño trans hetero. O sea, que nos acusan a nosotros de conversión, y no hay mayor conversión que la que ellos están haciendo con niños y con niñas que expresan dudas sobre su sexualidad y que luego simplemente se iban a desarrollar como mujeres u hombres bisexuales o gays o lesbianas, y que al final acaban como heteros trans. O sea, que realmente la conversión, por eso también hablamos del borrado de la orientación sexual. O sea, y fíjate si hay borrado la orientación sexual, que a las mujeres lesbianas se les está diciendo, no, es que si no te acuestas con un varón que se diga mujer, es porque eres transfoba. No, mira, es porque soy lesbiana y porque no me gustan los penes. Y me da igual que sea un pene masculino o un pene femenino, como dicen, ¿no? Si es que a eso le han puesto nombre. Desde el movimiento transgénero le han llamado a la resistencia que tienen las lesbianas a no acostarse con ellos, le han llamado techo de algodón. Como, sí, o sea, las feministas le llamamos techo de cristal a las dificultades que se tienen para entrar en esferas públicas, bueno, todo esto, ¿no? Que nos ha costado más pues llegar a determinados sitios. Pues el movimiento transgénero, haciendo burla
del techo de cristal de las feministas, le han llamado techo de algodón, algodón haciendo referencia a el material de las bragas de las mujeres. O sea, le llaman techo de algodón a que mujeres lesbianas no se quieren acostar con ellos y dicen que eso es transfobia. A ese punto hemos llegado de borrado de orientación sexual y de acoso a las mujeres, porque claro, yo como mujer bisexual, a mí me viene uno de estos, ya con mi edad y con todo lo que llevo trabajado este tema, en fin, es que un tortazo es lo mínimo que le doy. Le digo, mira, señor, ¿sabes? Usted lo que está haciendo es acoso y esto entra dentro de la cultura de la violación. Pero el problema es a las niñas que están empezando a desarrollar su sexualidad, el acoso y la culpa que les genera el hecho de decir, joder, es que me están gustando las chicas, pero este chico que me dice que es una chica y que yo no cedo estar con él y eso le llaman transfobia, eso es cultura de la violación. O sea, antes te obligaban y ahora te chantajean, ¿no? Entonces, es delirante todo esto. Entonces, contar lo más delirante que hay dentro del movimiento transgénero, al principio no te lo creen, que ni siquiera lo creen, dicen, pero ¿cómo va a ser así? ¿O cómo va a haber una ley que borre jurídicamente el sexo? Pero a base de insistir, insistir, insistir y que la gente lo vaya viendo y vean estos delirios absolutos, pues claro que la gente se va convenciendo. Pero como te digo, la mejor estrategia es hablar de cómo afecta a la infancia, porque hablamos de los niños y de las niñas y entonces ahí toda la sociedad tiene implicación, porque tristemente los derechos de las mujeres en general no importan gran cosa, ¿no? Al final, quienes estamos luchando, por ejemplo, una legislación abolicionista de la prostitución, quienes estamos luchando por el fin de la explotación sexual y reproductiva y por determinadas cosas serias para las mujeres, pues somos las feministas. Fuera de ahí, pues no interesa nada. No, de hecho, de ahí también, y me salgo del tema, pero ese también ha sido motivo de cabreo mío con camaradas y con compañeros comunistas, ¿no? Porque yo además como marxista, ¿cuántas veces me he encontrado también resistencias respecto a estos temas con compañeros, ¿no? Y entonces por eso al final decidí esa doble militancia de marxismo y feminismo, porque digo, joder, es que parece que en ciertos círculos también todo esto da exactamente igual. Y si ya da exactamente igual en sitios politizados como pueden ser, pues eso, ambientes comunistas, organizaciones comunistas, ya no te digo la sociedad en general, que le da exactamente igual que haya un preso que dice que es una tía en un módulo de mujeres y más, si ya importan poco los derechos de las mujeres en general, ya no digamos las mujeres que están en centros penitenciarios, ¿no? Que son lo último en la sociedad. Entonces, pues claro, por eso yo hablo tanto desde la defensa de los niños y las niñas, porque llega y porque además me toca el corazón muchísimo, ¿no? Y entonces pues creo que es la estrategia más efectiva. Es interesante que menciones eso de cómo la mayoría de estos niños probablemente están iniciando, ¿verdad? Una etapa de despertar sexual y que, bueno, en los diferentes estudios que se han hecho, incluso antes de que estuviera pues de moda este tema y hubiera tanto lobby al respecto, la mayoría de los estudios nos indican que más del 70% de los niños que originalmente presentan algún tipo de disforia de género, nada más son personas homosexuales, ¿verdad? En el futuro. Sí, Y lo relaciono bastante con Irán, por ejemplo, que Irán, si no me equivoco, es el total. segundo país del mundo donde más transiciones, bueno, operaciones de transición sexual o como sea que se les llame, se dan, ¿verdad? Y se dan, ¿por qué? Porque es ilegal la homosexualidad. Entonces se prefiere ante la pena de muerte, ¿verdad? Que significa el que te encuentren en una relación homosexual, se prefiere a que haya una transición de una de las partes, ¿verdad? Entonces es como una manera de la sociedad que ya de por sí tiene como bastante rechazo, ¿verdad? A la homosexualidad, de un poco recriminarlo, ¿verdad? Bueno, preferimos que te mutiles, ¿verdad? Que te hormones desde niño incluso, Totalmente. antes que ser homosexual y no encajar, ¿verdad? Dentro de los parámetros. Eh, bueno, entonces, dando paso al tema de la aprobación y las consecuencias que ha traído este tema de la ley trans en España, me gustaría saber, bueno, cuáles son las implicaciones en contra de los derechos de la mujer y de los niños, especialmente de esta ley trans en España. ¿Cuáles fueron los elementos de la ley que más afectaban a estas poblaciones? Vale.
Antes te quería decir respecto al tema de Irán, totalmente de acuerdo, y ahí te das cuenta de cómo unas ideas metafísicas como son las queer se da la mano de otras ideas metafísicas como son las religiones, ¿no? O sea, porque es que en Irán y en países ultraconservadores o de contextos islámicos, claro que pueden creer antes en la transexualidad como personas que tienen almas en cuerpos equivocados. Por eso es que lo queer es casi un fundamentalismo religioso, ¿no? En el sentido de que creen en esas ideas. Entonces, en países conservadores o en países de contextos islámicos o países teocráticos, por supuesto que van a aceptar la transexualidad como esas almas perdidas en cuerpos equivocados, porque esa es la base metafísica también de lo queer, ¿no? Y me parece que se ve muy bien lo mágico y lo metafísico haciendo esta comparativa, ¿no? De hecho, desde el colectivo LGB, vamos a decir, mejor dicho, mujeres y hombres LGB que somos críticas con el colectivo LGTBIQ+, más y todo esto, lo que hacemos es llamarle a lo que se está haciendo con los niños y niñas que luego se desarrollarían como hombres gays o mujeres lesbianas, lo que hacemos es llamarle medicalización de la pluma, porque es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que es tremendo lo que está pasando con la orientación sexual y se ve muy bien con los ejemplos que acabas de dar. Dicho esto, me preguntaba sobre las implicaciones concretas sobre los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. Bueno, hay un montón de implicaciones. La primera, como decíamos, es ese borrado jurídico del sexo, ¿no? O sea, todas las políticas igualitarias y todas las políticas que se han estado haciendo en favor de los derechos de las mujeres en España pueden ser anuladas por estas leyes transgeneristas. ¿Por qué? Porque las leyes en favor de los derechos de las mujeres tienen una base configurativa que es el sexo. Y ahora, si el sexo se borra jurídicamente a través de estas políticas, ¿cómo vamos a hacer buenas leyes y buenas políticas en favor de los derechos de las mujeres o para erradicar la violencia sexual, ¿no? Entonces, esa es una primera implicación, ¿no? La ineficacia de las políticas igualitarias. Otras políticas igualitarias, como ya sabes, las listas cremallera o la paridad, todas las cuotas y tal, eso también se está inhabilitando, ¿no? Entonces, esa es otra consecuencia, pero sobre todo respecto a las mujeres, lo que se comporta son vulneración de derechos concretos de las mujeres. Por ejemplo, poniendo el caso de varones autoidentificados mujeres que entran en prisiones de mujeres y además no se ha puesto ningún tipo de cortapisa a la ley y pueden entrar en prisiones hombres que tienen delitos de violencia sexual y que tienen delitos de asesinatos a mujeres. O sea, es que acaba de pasar en España. Es que Jonathan Robaina es un señor que ha violado y ha matado a martillazos a su prima y en medio del juicio dijo que se sentía mujer. Obviamente fue juzgado como hombre porque no, en medio de un juicio eso no se puede hacer, no se aplica ahí, no es irretroactivo ahí. Pero lo que sí se ha podido hacer es pasarlo a un módulo de mujeres, ¿no? Y nosotras desde Alianza contra el Borrar a las Mujeres hemos preguntado al Ministerio de Interior y a instituciones penitenciarias dónde estaba este señor, no contestan y ahora lo último que supimos es que, bueno, ahora está aislado, pero cuando desarrolle un mayor fenotipo de mujer, lo pasamos a un módulo de mujeres. ¿Qué es eso de un mayor fenotipo de mujer? Un señor que ni siquiera tiene el cambio de sexo registral y que me da igual como si se opera entero, que ha violado y que ha asesinado a mujeres. Bueno, pues eso, ahí hay una vulneración efectiva de los derechos de las mujeres. Hay una vulneración del derecho a la intimidad, a la integridad física, a la integridad emocional, una puesta en peligro de la seguridad de esas mujeres, ¿no? Lo mismo pasa en espacios dedicados para las mujeres y hay espacios que sí o sí tienen que ser única y exclusivamente para mujeres, ¿no? Como es el caso de refugios para mujeres que han pasado por violencia de género, por violencia sexual. O sea, en Canadá pasó con las políticas transgénero, porque no hay país más queer, más identitario, más transgenerista y más horroroso que Canadá, no solo con eso, pero bueno,
con eso es espantoso. Y, por ejemplo, a casas de asistencia a víctimas de violencia sexual, hablamos de violaciones, hablamos de cosas graves, se les han sacado las ayudas a las que se negaron, por ejemplo, a que varones autoidentificados mujeres entraran en esas casas refugio, ya no solo como víctimas, sino como personal sanitario. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas son las que están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, también se vulnera, por ejemplo, el derecho a competir en igualdad cuando varones autoidentificados mujeres se introducen en las categorías deportivas femeninas, integridad física y emocional de nuevo, física, porque además ponerte a competir contra un bigardo en deportes de contacto, que es un señor, pues igual te parte las piernas, o sea, como ha pasado, en campeonatos de MMA, el caso de Fallon Fox, por ejemplo, un señor autoidentificado mujer que a los 40 años le dio por decir que era una mujer. Ex-marine y toda la cosa, ¿no? Exacto, que era ex-marine y que le rompió literalmente la cabeza a su oponente en el primer asalto. Y es que encima luego va a Twitter y se pone a presumir de cómo le partió la cabeza y no le digas nada porque transfobia y porque encima la multa para ti, porque otra cosa de la que no hemos hablado y ahora, perdón, voy a beber agua. Claro. Perdón, como hablo todo el día. Bueno, pues una de las implicaciones también gravísimas que tiene esta ley, hablando de implicaciones concretas, es el régimen sancionador que trae. O sea, es una ley mordaza en toda regla. Este gobierno progresista que decía que iba a derogar la anterior ley mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que le llamaron ley mordaza, y que la iban a derogar, y no solo no la ha derogado, sino que además ha establecido esta ley trans que trae un régimen sancionador que supone otra ley mordaza que es terrible. O sea, nos estamos enfrentando hasta multas de 120.000 euros por hacer crítica política a las leyes de identidad. O sea, los profesionales sanitarios se están enfrentando a multas de hasta 120.000 euros y a inhabilitación para el ejercicio de cargo o profesión si llega un niño o una niña a su consulta y le dice: soy trans, me siento del sexo contrario, quiero hormonación y quiero empezar el bloqueo hormonal y tal. Y si ese profesional se niega, se están enfrentando a multas y se están enfrentando a que los inhabiliten, a que no les dejen seguir ejerciendo su oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora un profesional sanitario lo que tenía era que indagar en las causas, ver qué es lo que hay detrás de esa disforia de género, porque puede haber muchísimas causas y muchas que son absolutamente resolubles. Y ahora, como eso no se puede hacer, porque eso es terapia de conversión, a eso le han llamado terapia de conversión, bueno, pues no se da la asistencia pertinente y encima los sanitarios pueden enfrentarse a esas multas. Yo he hablado con muchísimos psicólogos que son maravillosos profesionales y me dicen: mira, Paula, yo ante una persona con una disforia de género ya prefiero no atenderla, porque me estoy jugando mi trabajo, me estoy jugando una multa que no la pago en toda mi vida y me estoy jugando, pues eso, no poder darle de comer a mis hijos. Y es tremendo. Y entonces, pues bueno, la verdad, las implicaciones son tremendas. Hablabas, me preguntabas también por implicaciones para los niños, aparte de todas las relatadas ya con ese aumento tremendo que está habiendo de niños y de niñas trans, con lo que ello comporta, claro, para su integridad física, para su integridad emocional, hablamos de esterilizaciones, o sea, es verdaderamente, esta generación los están utilizando como cobayas y están generando, o sea, y aquí que nos quede clarísimo que el único ganador de todo esto es la industria farmacéutica, porque está medicalizando a niños y a niñas sanas de por vida, está haciendo pacientes crónicos. Es que, vamos, es un sueño hecho realidad para la industria farmacéutica. Pues claro que van a meter dinero en programas de televisión, en plataformas, en todas partes para que este discurso se extienda y para hacer eso pacientes crónicos de por vida, ¿no? Y esto, de todas formas, es que se puede comprobar
con datos. O sea, no es que, ay, no, ya están las feministas o ya están las marxistas o ya están las que estamos en este tema con sus conspiraciones. No, no, conspiración ninguna. Yo animo a la gente a que entre a la página de Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Ahí tenemos una pestaña que se llama Lobby Queer y ahí van a ver quiénes financian esto y cuánto dinero han puesto y qué es lo que hacen. O sea, aquí hay datos de lo que se está diciendo y es la industria farmacéutica la que lo está haciendo. Entonces, las implicaciones para los niños es ese, joderles, dicho mal y pronto, joderles la salud para que esta gente siga haciendo dinero con la salud de los chavales, eso por un lado, y luego también las implicaciones para los padres, porque aquí en España tenemos en la ley, hay un artículo que está amenazando con retiradas de patria potestad y de tutela a los padres que se nieguen a que sus hijos empiece un tránsito. Y es lo más normal, es más, lo que debes hacer como padre cuando tu hijo con 10, 11 años, que no sabe ni por dónde le da el aire, viene y te dice, mira, es que soy del sexo contrario y quiero empezarme a hormonar, quiero mutilarme, quiero tal, pues lo más normal es que se lleve a un psicólogo, que se hable con el niño, y que con el tiempo ya veremos si cursa o no en transexualidad, porque es cierto que hay disforias de género tan horrorosas y lo pasan tan mal que es cierto que necesitan hacer ese tránsito o esa modificación corporal, mejor dicho. Bueno, pues en ese caso, pero ya cuando esta persona haya madurado y lo haya madurado no a los 12 años como Keira Bell, que a los 15 años le sacaron los pechos y ahora es una mujer a la que ya le han sacado el pecho y que ha tenido otras implicaciones físicas en su vida y que ya está fastidiada de por vida, ¿no? Y que ha tenido que denunciar a la clínica. Entonces, esas son, sobre todo, el riesgo para la salud de los niños y de las niñas y el ataque, la amenaza a los derechos de los padres y de las madres. Y estoy segura que pronto, tristemente, empezaremos a ver las primeras batallas judiciales. Claro, hablando un poco de España en el contexto europeo, pero también cómo ha llevado casi que, como hablábamos por mensajes, que es casi que un copy-paste, ¿verdad? De todas las leyes, ¿verdad? Totalmente. Entonces son propuestas por lobbies, básicamente. O sea, esto responde a intereses externos a los países. De hecho, ya sabemos por fuentes directas que, por ejemplo, quienes proponen este proyecto de ley aquí en Costa Rica se llaman el Frente Amplio, ¿verdad? Lo proponen. No lo escriben ellos, ¿verdad? Es una ONG, ¿verdad? Que les da el proyecto, ellos tienen ya sus obligaciones políticas, ¿verdad? De que ellos son quienes los financian y pues eso es lo que proponen, pero ni siquiera toda la fracción del Frente Amplio originalmente estuvo a favor de que se propusiera esta ley, o sea, ya lo sabemos por un hecho de que es una ley externa. Entonces, ¿cómo se expandió esto en Europa y cómo se está ahora expandiendo en América Latina? Podemos hablar un poco de estos lobbies, tal vez nos puedes dar un poco más de información. Totalmente. Absolutamente, o sea, porque de hecho otro de los documentos que tenemos en la página de Alianza contra el Borrado de las Mujeres y que hemos difundido mucho es un documento de un despacho de abogados, Walters and Clatters, vamos, que es un despacho enorme con muchísima relevancia en el mundo jurídico, ¿no? Bueno, pues este despacho se dedicaba a asesorar a estos grupos de presión de cómo tenía que ir introduciendo poquito a poco en el debate público el tema de la ley trans, bueno, pues para que pasara las consecuencias, las nocivas consecuencias, lo más inadvertidas posibles, pero que sin embargo todo este discurso se pusiera a funcionar. Es decir, tienen unas estrategias de comunicación clarísimas, se copian totalmente entre ellos. Lo que ha pasado en España pasó primero en Suecia, que por cierto Suecia está echando marcha atrás, pasó en Inglaterra, Inglaterra está echando marcha atrás porque después de 4 o 5 años de esta ley dicen, hostias, es que ha habido un 6.000, 7.000, 8.000% más de niños y niñas trans, es que ha habido hombres que han violado en cárceles a mujeres, es que ha habido tal. Entonces, ante una evidencia tan horrorosa, tienen que echar marcha atrás. Eso es lo que está pasando en Suecia, que acaba de prohibir los bloqueadores hormonales a menores, y eso es lo que está empezando a pasar en Inglaterra. Y eso es lo que pasará en España, pero que tristemente antes de pasar vamos a tener
que ver víctimas, mujeres acosadas o agredidas por hombres en sus propios espacios, vamos a ver miles de niños con las transiciones, cuando nosotros llevamos advirtiendo años y años de todo esto, pues parece que hay que cometer el mismo error que ya se ha cometido en otros países. Entonces, lo que ha pasado aquí ha pasado en Suecia, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en otros países de la Unión Europea y ahora empieza a pasar en Hispanoamérica, en algunos países de Centroamérica, porque vamos, por ejemplo, Argentina, esto ya ha pasado hace mucho. Argentina es de los países más queer y más horrorosos que hay respecto a las políticas, que para otras cosas es maravilloso Argentina y vive Argentina, pero al respecto al tema queer transgenerista es horroroso. O sea, están, además, esto tiene una serie de fases, o sea, no entran a lo bruto, van primero, empiezan a hacer una serie de políticas transgeneristas, bueno, para empezar a hablar de todo este tema. Después ya te hacen una ley que comporta el borrado jurídico del sexo y luego ya ya empiezan a hablar, ya empiezan a sustituir términos de mujer por progenitor gestante, ya empiezan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De borrado en el lenguaje. Y ya la última fase ya es cuando ni siquiera se puede hablar de sexo en los documentos oficiales gubernamentales, que es lo que ha pasado en Argentina, que ahora no se puede ni hablar de sexo femenino ni sexo masculino y en el DNI tienen la pestañita de binario, de no binario y todo esto, ¿no? O sea, es que ya es lo último que se puede hacer para acabar de enterrar a la realidad biológica que es el sexo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ha pasado también. Ahora sé que es una propuesta que además se llama, la apunté, en la propuesta de Costa Rica, proyecto de ley 23.809 de reconocimiento de identidades trans no binarias de género diverso e intersex. Yo, o sea, creo que lo primero que tendríais que preguntar, tanto feministas o marxistas o quienes estéis en la batalla política con esto, lo primero que hay que preguntar es ¿qué es lo no binario? O sea, porque es que ya hemos llegado a un punto de esquicie global tan grande que estamos metiendo términos a científicos directamente ridículos en las normas jurídicas. No se puede hacer una norma jurídica para no binarios, que los no binarios no existen. Eso es una realidad inventada de un movimiento queer absolutamente desquiciado. Entonces, además ellos te dicen, no, somos no binarios porque un día nos sentimos hombres, otro día nos sentimos mujer. Y porque estamos en contra del sistema de género. Y dices, vamos a ver, si estás en contra del sistema de género y me estás diciendo que eres no binario porque un día te sientes de una forma y otra de otra, tú no te das cuenta que lo que estás haciendo es perpetuar ese género y perpetuar esa estereotipia que tú dices que estás en contra y que por eso, pero se mueven en los marcos de eso para decir que son los más revolucionarios, ¿no? Entonces, al final no es que transformen nada, es que lo dejan todo como está, exactamente igual como está, pero bueno, con mucho brilli, mucha purpurina, mucha diversidad y todo eso, pero lo dejan exactamente igual que estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora en Costa Rica tenéis ese proyecto supongo que se estará tramitando, se estará discutiendo parlamentariamente. Y bueno, lo que os queda hacer es muchísima divulgación y salir a la calle con este tema, tratar de hablar con partidos políticos para que se opongan a la aprobación de esta ley, porque es que además creo que aún va a ser peor que la española. O sea, probablemente va a ser muy parecida porque, como te digo, hacen un copia-pega. Aquí, de hecho, tenemos 17 comunidades autónomas en España y 11 con leyes trans, y son todas idénticas, un copia-pega. Y la ley trans estatal es otro copia-pega. Y ese copia-pega estaba en Suecia, estaba en Inglaterra, está en Argentina, ahora está en Costa Rica. Lo que pasa es que en Costa Rica, además de todo eso, le han metido, por si no era poco, lo de los no binarios y del género diverso, que ya me explicarán también qué es el género diverso. No, y te adelanto que parte también ese género diverso, ¿verdad? Esto no binario incluye también directamente, así en la ley lo dice,
las visiones estas de los diferentes espíritus, los dos espíritus en el solo cuerpo, ¿verdad? Tipo de Tu mental. espíritu. Sí, 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 el espíritu dual, ¿verdad? Ese tipo de cosas que vienen en una ley de la República, una ley que se supone que es seria. A mí me parece que, como estamos en este momento, no creo que se apruebe esa ley, pero bueno, tampoco me confiaría, ¿verdad? Por esta situación que estamos viendo en diferentes partes del mundo, en Argentina, ¿verdad? En Europa y demás. Pero en Sí, efecto, esta ley es bastante nefasta, incluye, o sea, trata de incluir demasiados términos. El no binarismo, por ejemplo, ni siquiera sé de dónde viene, porque, bueno, nadie es propiamente un binario, ¿verdad? Nadie es dos cosas al mismo tiempo. claro, En todos casos, si vos te sentís uno y otro, serías precisamente el binario, ¿verdad? En ese caso, y niega ese binarismo biológico de la especie, que ya es otro tema, ¿verdad? claro. Ya son otros 100 pesos, pero en efecto todo eso lo incluye esta ley. El elemento más preocupante, eso sí creo, no sé cómo están las leyes de temas de edad allá en España, pero acá, por ejemplo, ya una persona con 12 años cumplidos en adelante tiene la misma categoría jurídica que un adulto para cualquier tipo de cambio registral y de imagen, por ejemplo. Entonces, Sí, ese sí, tipo de sí. cosas son nefastas, ¿verdad? Porque en efecto también contempla diferentes multas que profesores, que padres de familia, que diferentes individuos del sector público pueden conllevar en caso de que se le irrespete o se le violente. Pero como sabemos, son términos tan amplios que ese irrespeto o esa violencia puede ser precisamente nada más negarse. Llega al punto tal de que este partido que lo propone está defendiendo que no se está vulnerabilizando a la niñez, pero sí deja muy clara esa ley cómo es que incluso los menores de 12 años, ¿verdad? Aquellos que no tienen la misma condición jurídica que un adulto, eh, tienen que tener un representante jurídico, sí, pero puede ser nada más uno de los padres, no importa si uno de los dos se opone. Y más allá de eso, si ninguno de los padres está de acuerdo, el Patronato Nacional de la Infancia, que te adelanto aquí con paréntesis, ya tiene demasiados casos encima de temas de violencia de niños, ¿verdad? De asilos, bueno, refugios para niños, ¿verdad? Que es muy difícil de mantener, incluso cuando estamos en un periodo de retroceso neoliberal, en donde se está quitando mucho presupuesto de este tipo de instituciones, y aún así esta ley contempla que todas las sedes del Patronato Nacional de la Infancia tienen que tener una sección donde se haya una representación jurídica de los niños que ninguno de los dos padres esté de acuerdo, menores de Es 12 tremendo. años, ¿verdad? O sea, es verdaderamente tremendo porque por eso también creo que no va a pasar esta ley, sinceramente, porque creo que no es factible, digamos, incluso económicamente lo que propone. Pero igual está pasando de 0 a 100, como decimos aquí, ¿verdad? En 2 segundos. Sí. Eh, Ahora, me gustaría saber también, ya un poco lo hemos hablado, cómo, qué consejos se podrían dar a los activistas de Hispanoamérica, de Costa Rica, de Centroamérica, ¿verdad? En torno a ese tema de la discusión de la ley trans, especialmente, de nuevo, enfocándonos en las mujeres y los niños. Ya hemos adelantado bastante, pero igual, si te gustaría hacer un cierre, me encantaría. Pues mira, simplemente para cerrar, yo les diría que militancia, militancia y más militancia. O sea, efectivamente hay que hacer muchísima movilización en las calles, pero no solo militancia de calle, hay que hacer, como decimos aquí, militancia de pasillos. Es decir, conseguir llegar a quien puede aprobar estas leyes, conformar organizaciones serias, con profesionales serios, de juristas que puedan hacer una buena contraargumentación, de psicólogos que puedan explicar cómo esto afecta a los niños y a la psique de los niños, de periodistas que sepan comunicar, es decir, organizaciones serias que sean capaces de llamar a la puerta del poder, de llamar a la puerta de los gobiernos y de las instituciones y decir, oigan, venimos con esta contraargumentación seria, escúchenla porque se van a poner en riesgo los derechos de las mujeres y sobre todo a los niños y a las niñas. Entonces, es importantísima la movilización en la calle, en el sentido, porque además la necesitamos, ya no solo por este tema, sino por tantos otros, y está muerta. Aquí en España la lucha obrera está absolutamente, absolutamente muerta y me fastidia decirlo, pero así es. Y lo poco que queda de lucha a la calle que se estaba gestando con el feminismo, y nos están acabando también con el feminismo, ¿no? O sea, porque veían que efectivamente era un movimiento social potente y además el movimiento feminista que hay aquí y las que salíamos a la calle, las que nos estábamos organizando, además con esa cultura y esa tradición política socialista, pues claro,
pues cuando ya empezaron a ver que éramos, bueno, pues que realmente podríamos hacer algo para cambiar pues cuestiones que creemos que deben ser cambiadas, pues ya empezó el machaque al feminismo y el destrozo al feminismo, como han destrozado la lucha obrera, ¿no? Solo hay que ver aquí en España qué ha pasado con el sindicalismo, que hay territorios de España donde hay una cierta lucha sindical y en otras partes ni está ni se le espera, una lucha obrera absolutamente fraccionada, absolutamente desmovilizada. Bueno, pues lo mismo está pasando con el feminismo. Por eso es importante no dejar de salir a la calle también y de tratar de que no acaben con todo movimiento social y todo movimiento político que pueda cambiar algo, ¿no? Entonces, es importante salir a la calle, pero tan o más importante es también el hecho de crear esas organizaciones que sean capaces de erigirse y de convertirse en interlocutores con el poder, para que escuchen las críticas que hacemos y poco más, porque enfrente tenemos lo que tenemos y es un pedazo de lobby con todos los medios a su favor y con todo el dinero del mundo y nosotras pues eso no lo tenemos, desde luego lo que tenemos son ganas de trabajar y mucho aguante y mucha capacidad, pero no tenemos los medios con los que cuentan ellos, entonces simplemente resistencia y para adelante. Antes de pasar a la última pregunta, que creo que es un poco más polémica, ¿verdad? Pero bueno, me parece bastante interesante. Me gustaría hablar de algo que ya has mencionado. Bueno, que te han sacado a diferentes espacios de izquierda por este tema, ¿verdad? Pero, y que has tenido que ir a diferentes espacios tradicionalmente considerados de derecha. Pero Sí. la importancia también de no dejarle este tipo de luchas a esta derecha, porque es una derecha en muchos casos muy fundamentalista, ¿verdad? Que tal vez no tiene una concepta, que también parte de concepciones metafísicas e idealistas. No que no se pueda trabajar en conjunto, como decís vos, bueno, al fin y al cabo, si es un partido que está en contra de esta ley por X o Y razón, pero va a estar, que ya está en el Parlamento y que podría hacer algo al respecto, pues se trabaja. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el surgimiento de muchos grupos neopentecostales, ¿verdad? De agrupaciones políticas muy pequeñas, pero de ese corte, y son los que tradicionalmente se asocian con el movimiento de, bueno, a mis hijos los educo yo, ¿verdad? De los pro vida, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Claro. Y que, bueno, indiferentemente de ese tipo de políticas, ahora sí están enarbolando la lucha más férrea contra esta ley en específico, ya después de propuesta, ¿verdad? Sí, Entonces, me parece muy interesante eso, digamos, no dejarle a la derecha la lucha, ¿verdad? No dejarle a la derecha, que también tiene mucho totalmente. de metafísica, incluso la discusión de la razón, incluso la discusión de las nociones científicas más básicas, como es que existen dos sexos, existen los hombres y las mujeres, hay maneras muy materialistas, ¿verdad? Científicas para demostrarlo. Entonces, me parece muy interesante esto que mencionas, ¿verdad? Como sí, en ciertos elementos se va a cruzar uno con la derecha, pero no dejarles, ¿verdad? Ellos la discusión, ni el discurso, ni la batuta, ¿verdad? De estos movimientos. Exacto, es que además dejárselo implica también la propia destrucción de la izquierda, ¿no? O sea, o de las izquierdas en general, porque dices, pero vamos a ver, si es que esto pertenece a nuestro ámbito, nosotros estamos en el materialismo, nosotros estamos, o sea, ¿cómo vamos a dejarle la lucha bueno, pues a gente que también está en ideas metafísicas? O sea, es que vemos cómo están conservadores religiosos absolutamente de la mano con este tema, con los queers, ¿no? Que no lo quieren porque obviamente son contrarios en muchas cosas, pero lo quieran o no, van de la mano por las tesis filosóficas que los están sosteniendo, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, desde luego desde las izquierdas y sobre todo desde el socialismo, tenemos que defender esto y lo que nos hemos encontrado en España es que no solo no lo están defendiendo, sino que nos echan a las que los estamos defendiendo. Pero yo por más que, o sea, yo me niego a bajarme de donde estoy y me niego a que me tilden sí porque no puedo hacer nada contra eso, ¿no? Pero vamos, a mí no me van a poner en posiciones de derecha, ni fascistas, ni todo lo que están diciendo única y exclusivamente por hacer lo que ellos deberían estar haciendo. Claro. Bueno, ahora la pregunta polémica que quería hacerte, bueno, yo creo que ya lo he dicho en diferentes ocasiones, yo personalmente no me asocio al feminismo, pues precisamente porque, bueno, de ahí vengo,
y yo veo justamente esto que estás describiendo, ¿verdad? Todas estas realidades, entonces pues no me asocio en ese sentido, más allá de que por supuesto sí estoy siempre del lado de la mujer trabajadora y su beneficio, ¿verdad? Y su creciente beneficio dentro de la sociedad. Ahora, diciendo esto, ¿qué dirías de aquellos que sostienen que más bien es el feminismo más tradicional, radical, ¿verdad? En muchos sentidos, de donde sale estas vertientes, digamos, que han influenciado ideológicamente a la teoría queer. Y te digo concretamente, con este tema de la construcción social de la mujer como una construcción, el tema de la mujer no nace, se hace, ¿verdad? Esta noción de que si técnicamente llevamos a una conclusión, ¿verdad? Ese tipo de argumentación de la construcción social del sexo, casi como una imposición negativa del patriarcado, ¿verdad? Sobre la mujer y lo aislamos, ¿verdad? De estos cuerpos que viven en esta sociedad, ¿verdad? Que sí son biológicos, que sí tienen ciertas características, cómo ha influenciado, digamos, ideológicamente a lo queer, ¿verdad? Eso es como tal vez la primera pregunta y después te puedo hacer una segunda. Bueno, a ver, yo la crítica la puedo entender perfectamente porque es cierto que las teorías queer han bebido de teorías feministas, pero es que han bebido de teorías feministas para escupir sobre ellas. Entonces, hablabas, por ejemplo, de la frase de no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? De la frase de Simone de Beauvoir. Y bueno, es que esa frase simplemente hay que seguir leyendo el resto de la frase para ver que la buena de la mujer estaba diciendo que hay una cosa que se llama sexo, que es nacer XX, nacer como persona sexo femenino, y otra cosa que es un conjunto de estereotipos que se asocian a la mujer por nacer mujer, ¿no? De hecho, ella habla de varón y de hembra, o sea, no puede ser más categórica con los términos. ¿Y qué hacen los queer? Interpretar lo que les da la gana y escupir sobre el feminismo. Sí que es cierto que yo también hago ciertas críticas al feminismo, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, el término género, yo cada vez también soy menos propensa a utilizarlo porque es cierto que ha traído determinadas derivaciones teóricas bueno, que son problemáticas, ¿no? Y entonces yo soy feminista porque me niego a sacarme, a irme yo y a autoexpulsarme del feminismo por lo que se está haciendo en su nombre y porque hay causas absolutamente que deben ser vindicadas desde el feminismo. Ahora bien, yo soy muy crítica, no soy nada dogmática ni nada sectaria, entonces si tengo que ser crítica con lo que sea, lo voy a ser. Y soy crítica, por ejemplo, con ese término género, ¿no? Porque, por ejemplo, Simone de Beauvoir escribió un ensayo de 900 páginas y no necesito ni una sola vez hablar de género. La palabra género vino después y a partir de ahí, como decía Lidia Falcón, una conocida y referente feminista y marxista aquí en España, las bofetadas no las lleva el género, las lleva las mujeres. Entonces, hay determinados términos que sí fueron problemáticos. El problema es que estaban bien teorizados y politizados desde el feminismo y que han sido cogidos por las teorías queer para darle la vuelta, como digo, para escupir sobre ellos. Entonces, pues bueno, pues sí, han tenido influencia las teorías queer, pero es que el feminismo ha tenido influencia también en otras teorías que no son las teorías queer y al final todas las ideologías políticas y todas es que es como si cogen términos marxistas y cogen parte de los postulados marxistas para escupir sobre ellos y para darles la vuelta de forma que se quiera decir una cosa que no es, ¿no? O sea, obviamente la crítica, los marxistas nos pondríamos de uñas contra quienes hacen ese tipo de revisiones y contra quienes están, bueno, pues escupiendo sobre nuestra teoría así, y explicaríamos qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que ha pasado también con el feminismo y con las teorías queer. Entonces, de hecho, Amelia Valcárcel, una filósofa española, le llama a las teorías queer precipitado lateral de la consecución de libertades, precipitado lateral del feminismo. Del feminismo, sí, en cierta manera pudieron salir teorías queer, pero por tergiversación y por malinterpretación además con ganas de malinterpretar, ¿no? O sea, porque desde luego esto es patriarcado brilli y son ideas absolutamente reaccionarias y patriarcales, eso, disfrazadas de diversidad. Entonces, pues bueno, puedo entender la crítica.
Puedo compartir cierto matiz de la crítica por esa utilización que hay de términos como el de género, pero yo sigo defendiendo al feminismo. Al feminismo de la igualdad, yo no me considero feminista radical, yo vengo también del feminismo radical, lo que pasa que yo bebo tanto del feminismo como del marxismo, ¿no? Entonces me siento mucho más cómoda hablando de un feminismo de la igualdad, en contra de ese feminismo de la diferencia, también porque no acepto todos los postulados del feminismo radical, entonces, pues bueno, yo estoy un poco dividida, la verdad, pero dentro de mi división ideológica yo sí sigo defendiendo a ese feminismo de la igualdad y desde luego como te decía, puedo entender la crítica, pero no la comparto al 100%. De hecho, me parece muy interesante que menciones ese tema de cómo, bueno, si el marxismo le tomaran ciertos elementos de manera un poco aislada, ¿verdad? Y un poco de mala fe, ¿verdad? A mí me parece, bueno, a ver, yo creo que originalmente yo compartí un poco más con el feminismo radical, como decías vos, y pues lo que encontré es que, por ejemplo, con Millet o Firestone, ¿verdad? Encontraba que había Sí, como una cierta crítica materialista, pero que terminaba, como decís, como separando, ¿verdad? El tema de que los hombres y las mujeres son clases sociales contrapuestas, me parece que ve mucho del marxismo, pero de Engels, ¿no? De la familia, la propiedad privada y el sí. Estado, pero no lo hace de una manera marxista, todo lo contrario, le da vuelta, ¿no? Y creo que en especial en eso, en esa noción de que los hombres y las mujeres no forman parte de una clase con intereses similares, ¿no? O por así decirlo, que se corresponden, todo lo contrario, que hay intereses contrapuestos, ¿verdad? Y en ese sentido me parece muy interesante esa crítica que haces. Bueno, a ver, la comparto en efecto. Y con respecto a esta segunda parte de la pregunta, es ya no con respecto al elemento ideológico, sino ya más las formas del activismo que tomó lo queer. Especialmente esta noción de que existe muchas ONGs, ¿verdad? O sea, como de qué manera tal vez el feminismo, ¿verdad? Tradicional o liberal, que siempre ha estado asociado a las estructuras estatales, mayor o menor medida, con ONGs, con diferentes lobbies, ¿verdad? De qué manera no se nutrió también el feminismo queer de estas vertientes, ¿verdad? De este tema más relacionado al funcionariado, ¿verdad? A las subvenciones estatales. Y entonces, a ver, la crítica va un poco a hasta qué punto el feminismo tradicional no tiene más bien un conflicto de intereses, de estar siendo un poco desfasado, ¿verdad? De estas posiciones en el Estado. ¿Qué dirías a este tipo de críticas? A ver, yo, desde luego, las mujeres con las que yo trabajo no es el conflicto de interés de sácate tú para ponerme yo. Es que las mujeres con las que yo estoy trabajando están atendiendo a mujeres víctimas de violencia sexual. Estamos en la calle atendiendo a mujeres en situación de prostitución, atendiendo, o sea, realmente realidades muy fastidiadas. Si nos sacan las subvenciones, como tú dices, a quien se está jodiendo y a quien están hundiendo, no es a la feminista que está con esa subvención, sino a esas mujeres que estamos atendiendo. O sea, yo estoy dando, por ejemplo, clases en un máster que llevaba una organización de mujeres que estaban asistiendo psicológicamente y psicológicamente a mujeres víctimas de violencia sexual y estas mujeres, por ser críticas con lo queer y por ser críticas tal, se han quedado sin la subvención. Estas mujeres son mujeres profesionales que se van a buscar su trabajo y punto. Si no tienen esa subvención, pasado mañana están trabajando de abogadas, de lo que sea. El problema es que, perdón, de abogadas no, de psicólogas, porque es una organización de psicólogas que estaban subvencionadas para ayudar a víctimas de violencia sexual que no tuviesen medios económicos. El problema es las víctimas de los medios sin medios económicos, o sea, que se han quedado sin esa asistencia sanitaria. Que probablemente haya muchas subvenciones a organizaciones feministas que tampoco han servido de mucho. Bueno, pues se mira porque yo tampoco estoy dispuesta, o sea, con mis impuestos como feminista no estoy dispuesta a regalar dinero, no quiero que se regale dinero y yo quiero que si hay subvenciones a organizaciones feministas sea porque están haciendo un trabajo real de, bueno, pues con mujeres víctimas, con una buena divulgación, llegando a las escuelas, con una buena coeducación, pues hablándole a los chavales de los que le tienen que hablar sobre las relaciones sexuales, sobre el tema bueno, más que de las relaciones sexuales, del tema de la pornografía, de la prostitución, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, en fin, lo de hablar de
de relaciones sexuales según con qué enfoque vayas, ¿no? Porque también tenemos ahora un problema con eso, porque me parece también una sexualización de la infancia y ojo con eso, ¿no? Entonces, claro, yo estoy a favor de toda subvención a organismos privados desde lo público, siempre y cuando esa subvención sea para ayudar a mujeres víctimas o para a quien sea que haya que ayudar, ¿no? Si no, pues fuera esas subvenciones, ya sean organizaciones feministas o ya sean organizaciones transgeneristas. Pero es que el problema de las organizaciones transgeneristas es que esas ayudas, ¿para qué van? Las ayudas para las organizaciones transgeneristas están yendo para introducir un discurso concreto en unas escuelas que beneficia después a lobby farmacéutico y beneficia a quien beneficia. Entonces, que estén siendo desplazadas las organizaciones feministas en favor de eso, porque ojalá llegara un momento en el que no hubiese ningún tipo de violencia contra las mujeres, o sea, y que no hubiese que tener ese tipo de organizaciones ni subvenciones de ese tipo. Ojalá el Estado hiciese su trabajo y pusiese unas muy buenas políticas que redujeran este tipo de violencia y que no hiciesen falta organizaciones subvencionadas, ¿no? Ojalá que no existieran y ojalá que nos desplazaran porque no fuéramos necesarias, pero es que no nos desplazan siendo necesarias y encima nos desplazan para sustituirnos por unas organizaciones que son una auténtica aberración contra los derechos de las mujeres y de los niños. Entonces, pues bueno, se puede hacer la crítica a lo de las subvenciones, todo lo que tú quieras. Ahora bien, fíjate por lo que nos están sustituyendo. Claro, el tema de las subvenciones si funcionan bien, claro, entiendo perfectamente y en efecto, Claro, desde, bueno, incluso como lo había mencionado, o sea, en este proceso neoliberal en donde muchas instituciones públicas están siendo totalmente desfinanciadas, bueno, si hay algún tipo de claro. subvención a instituciones privadas que estén por dar esa lucha, pues maravilloso. De hecho, aquí en Costa Rica, curiosamente, tiene mucho que ver también con este tema de refugios, de mujeres desamparadas y demás. Incluso también tiene que ver con el tema de pues, las iglesias, ¿verdad? Incluso las protestantes, religiosas y demás tienen sus Claro. refugios. Ese tipo de cosas, pues, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no puede haber algún tipo de subvención? Eso es una discusión bastante interesante. Yo por ahora, me quedo sin ninguna pregunta, pero me gustaría también dejar el espacio y más, y bueno, que ya vos dijiste que sos perteneces a un colectivo de LGB, ¿verdad? Hablar un poco ese tema, cómo es que aquí, cuando hablamos de estos temas, no estamos atacando individuos, no estamos atacando personas, y muchas veces estas personas, como decías, necesitan de atención médica y psicológica en muchos Totalmente. sentidos. Bueno, de mi parte, nada más para aclarar, en efecto, este tipo de discusiones jamás son para atacar individuos, jamás son para atacar personas, pero en efecto sí es para atacar ideas, atacar lobbies, Exacto. no son aisladas, no es, sería raro, ¿verdad? Que fueran elementos aislados, pero es, como estamos discutiendo hace rato, hay un lobby que está interesado en que esto se promueva. Entonces, también te quería dar el espacio a vos para que bueno, te puedas explayar y decir justamente, bueno, qué te interesa sobre estos temas, cómo es que no es un crimen de odio, por así decirlo, hablar de estos temas, porque no es transfobia hablar de estos temas, más bien es importante que se empiece a discutir esto en la vida pública. Bueno, pues simplemente porque lo que estamos haciendo es defender los derechos de las mujeres y de la infancia y en ningún caso se va contra personas del colectivo LGB. Yo, como digo, yo soy una mujer bisexual y soy una mujer bisexual que pasa por zonas LGTBI de Madrid y digo, en fin, a ver si no me parten la cara. Y, o sea, y es bastante triste que yo, perteneciendo supuestamente a ese colectivo, digo supuestamente porque, en fin, porque no me quieren dentro, pero chica, no le puedo hacer otra cosa si soy bisexual y que tenga que tener, pues a veces incluso malestar, pues pasando por determinadas zonas y que diga, ¿por qué? O sea, también es cierto que cada vez más dentro del colectivo LGB hay cada vez más personas críticas con todas las políticas transgénero y cada vez somos más y en España se han hecho además organizaciones solo de personas LGB que son contrarias a lo queer y que son contrarias a las políticas transgénero, es verdad. Pero bueno, no deja de generar cierta incomodidad que tú, siendo perteneciente a un colectivo, te estén diciendo que vas contra los tuyos propios, que eres transfoba, que eres homófoba, que eres, bueno, en fin, todas las fobias que hay, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Si alguien aquí está defendiendo los derechos del colectivo LGB y los derechos de personas transexuales, soy yo y somos quienes estamos diciendo es que están
perpetuando el borrado de la orientación sexual con lo que están haciendo con los niños, ¿no? Y las niñas con esa medicalización de la pluma. Entonces, estamos defendiendo colectivo LGB, estamos defendiendo una asistencia sanitaria digna para personas con disforia de género que pueden o no cursar en transexualidad y sobre todo y por encima de todo estamos defendiendo los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas y de las niñas. Eso jamás puede ser discurso de odio. Eso no estamos incitando a la violencia hacia nadie, no estamos hablando particularmente de ninguna persona, no estamos señalando a nadie, estamos señalando unas políticas concretas que conllevan unas implicaciones terribles para mujeres y para niñas, nada más. Ahora bien, lo que sí podría tildarse como discurso de odio y como crítica, no crítica, sino señalamiento, es lo que se está haciendo desde instituciones con ciudadanas, que al final yo no tengo ningún cargo público y al final solo divulgo y al final lo que estoy haciendo es defensa de los derechos de las mujeres y me he visto señalada desde instituciones y nos están señalando desde instituciones única y exclusivamente por esta defensa, con lo que ello implica para nuestra seguridad, porque, en fin, porque nos puede generar un problema a la calle y periodistas con millones de seguidores aquí en España te señalan, te dicen que eres una nazi infiltrada, que eres una, bueno, nazi, fascista y todas esas cosas. Entonces, pues ahí yo sí... Rojiparda, ya lo de rojiparda ya me lo tomo a risa y digo, sí, la máxima rojiparda de toda España, lo que queráis. Pero es cierto que cuando te llaman nazi, cuando te llaman fascista, te dices, bueno, pues lo que me faltaba era encontrarme un grupo de antifascistas por la calle que me conocen y me pegan un par de bofetadas porque a estos se les ocurre señalarnos y se les ocurre decir que somos esos fascistas infiltradas en el movimiento feminista o en el marxismo, ¿no? Entonces, pues ahí yo sí veo un discurso de odio y un discurso, y no en el nuestro, que estamos defendiendo los derechos de personas transexuales, de colectivo LGB y de niños y de niñas y de mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotras a pesar de esa reacción que estamos teniendo desde instituciones, desde los medios de izquierdas, entre comillas, pues vamos a seguir y yo absolutamente convencida de aquí a que me muera que estamos haciendo lo que es correcto y que no tenemos ningún tipo de discurso de odio y que estamos defendiendo ni más ni menos que la realidad biológica, la verdad científica, la realidad material y los derechos de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por todo. Esas son las preguntas que tengo para hoy. Lastimosamente tampoco como prestaba poniendo atención y solamente soy yo, no he podido estar atenta como al chat, entonces no tengo las preguntas de otras personas. Así que yo creo que de mi parte podríamos ir terminando. O sea, te agradecer muchísimo el espacio que nos prestaste. Y bueno, invitadísima siempre al canal cuando quieras discutir de cualquier tema. Más bien, fue bastante ilustrativo la situación que han vivido allá en España, cómo estamos nosotros empezando un camino por ahí. Bueno, esperemos que no pase la ley, pero en efecto no se va a hacer solo. O sea, si esta es un primer intento, definitivamente va a haber un segundo y un tercer intento porque Sí, son lobbies sí, muy poderosos, muy poderosos. A así pesar de es. que nosotros, bueno, tenemos el ventaja o desventaja, podemos ver, de que somos un país tremendamente más conservador que España y que, Claro, ¿verdad? Tenemos bastante más oposición en ese sentido. claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que pudieron conectarse. Y bueno, no sé si quieres dar un cierre, decir algo ya para cerrar. Nada, simplemente que gracias por la invitación y bueno, cuando quieras volveré a hablar de esto o de lo que surja. Ok, bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima.